Y para el desdoble de este miércoles le doy la bienvenida al doctor Concepción Rodríguez Maciel. Él es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias. Feliz de tenerlo con nosotros porque hoy se publicó, bueno, desde ayer de hecho se publicó un comunicado que llamó mucho la atención referente al uso del glifosato. Lo invitamos a que hablara con la audiencia de Informe Capital para pues, que nos cuente en qué escenario estamos. Cuéntenos. Bueno, mira, el gobierno federal a través de un decreto emitió la prohibición escalonada del glifosato, misma que debía terminar en este mes, es decir, el 1 de abril ya no tendríamos glifosato. La Unión Europea lo extendió por 10 años. Efectivamente, como comentas, tenemos un comunicado de la Secretaría de Economía indicando que México continuará con el uso del glifosato. Sin embargo, se tuvo otra conferencia a eso de la 1 de la tarde con la directora del CONACYT y otras altas autoridades, indicando lo contrario, lo cual nos confunde. O sea, son visiones antagónicas y nos preocupa que el gobierno federal no esté alineado a una sola posición, sino que hay contradicciones entre ellos. Entonces vamos a ver qué decisión van a tomar. Se entiende que si se emitió un decreto, sería otro decreto el que pudiera dar continuidad al glifosato, no un comunicado, sino un decreto, y no ha ocurrido, no se ha publicado. Esto que menciona es muy importante y es algo con lo que yo coincido. Una vez que leí ese comunicado dije, bueno, pues no hay forma de que un comunicado pues invalide un decreto presidencial que se publicó, si no mal recuerdo, el año pasado. Pero algo que le quiero preguntar para la audiencia que nos esté viendo y que no tenga idea de por qué se prohibió el uso del glifosato, cuéntenos por qué se tomó esta medida. Mira, si tú revisas la literatura científica, vamos a apoyarnos en lo que dicen los artículos científicos, vas a encontrar una cantidad de opiniones a favor y otros en contra, ambos en artículos científicos. Al glifosato se le asignó la potencial carcinogénico, pero está al nivel de la carne asada y de otras sustancias de uso común. Sin embargo, pues la atención a este herbicida creció a nivel mundial. Europa tomó su decisión, que finalmente se echó para atrás porque no logró encontrar un sustituto, pese a que Europa, la inversión en ciencia que tiene Europa es enorme, no es la que tenemos nosotros. Ellos tienen una infraestructura enorme, una cantidad de científicos impresionantes y un apoyo económico también impresionante a la ciencia, y no lograron encontrar ese sustituto. Y nos preocupa porque la agricultura está entrando en una fase de alto riesgo por lo que ahora le llamamos crisis climática, que antes le llamábamos cambio climático, y que inicialmente nos decían que sí, que no. Ahora estamos en una crisis climática. Tú recordarás que el año pasado más del 80% del territorio nacional estuvo en sequía y las cosas no han cambiado. Entonces nos preocupa que vayamos a anexar otro peligro a la producción de alimentos, que si ante esta, confusión, el gobierno mexicano se apoyó en el principio precautorio número 15, que dice que ante la duda los gobiernos pueden tomar una decisión, pero eso no los exime de la responsabilidad de hacerlo. Es importante producir alimentos y ojalá pudiéramos prescindir de todos los plaguicidas, incluyendo los bioplaguicidas, porque también tienen sus problemas. Tenemos bioplaguicidas que son altamente peligrosos a polinizadores, como la capsaicina. Tenemos la nicotina, que se usó como insecticida mucho tiempo y es mucho más peligroso que el imidacloprid.
para bajarle la toxicidad lo comercializaron como sulfato de nicotina. Es decir, también en los bioplaguicidas tenemos conflictos, tenemos peros. Hay personas que piensan que movernos hacia los bioplaguicidas ya resolvimos todos los problemas. Y no es así. Muchos de ellos son muy caros. La agricultura europea puede pagar un costo más alto de protección vegetal y al parecer pues también tienen problemas, por eso extendieron el glifosato. Yo estoy trabajando sobre el uso de herramientas físicas como el uso de corrientes de aire caliente o de vapor caliente para combatir plagas. Creo que por ahí debe ir la protección vegetal, pero necesitamos desarrollar las opciones, no prohibirlas antes de tener las alternativas. A estas alturas, México debió haber ya hecho el cambio. ¿Y dónde está el cambio? Doctor, precisamente cuando se publicó este decreto presidencial, unos meses después tuve la oportunidad de platicar y entrevistar a la titular del CONACYT, a la doctora María Elena Álvarez Bulla, y me contó que parte de los esfuerzos fundamentales en los que estaba abocándose el trabajo del CONACYT era precisamente a buscar una alternativa al glifosato, teniendo como fecha límite pues prácticamente este mes, por lo que ya comentábamos sobre este decreto presidencial. Hoy en la conferencia que usted mencionaba, se presentó que se han realizado pruebas en 17,000 hectáreas divididas en 22 faros agroecológicos y que en 2 de ellos se ha obtenido resultados positivos con el uso de malezas en el cultivo de maíz, que incluso la producción ha sido mayor que con el uso de herbicidas. Sin embargo, por lo que usted me dice, ¿no se ve que esa sea una alternativa viable? Mira, si vemos la solución de manera muy localizada en ciertas áreas, yo te puedo decir, yo soy productor de maíces criollos y nunca he usado un gramo de herbicida, nunca. Pero decir que toda la agricultura puede prescindir de eso, esto habría que analizarlo. Por ejemplo, ahí se argumentó que durante 10,000 años el proceso que nos ha llevado la domesticación de plantas no había glifosato y había producción. Bueno, yo te podría poner un argumento de esa naturaleza. Ellos hablan de 10,000 años donde el proceso de domesticación y producción de alimentos no recurrió al glifosato, no se sabía que existía. Bueno, usando esa misma argumentación yo te puedo decir, durante 290,000 años, nuestra especie tiene 300,000 años aproximadamente de edad. Emergimos en África y nos diseminamos al mundo. Fuimos cazadores-recolectores durante 290,000 años, no 10,000, 290,000 años, sin tener agricultura. Entonces, con ese argumento, vamos a quitar la agricultura. Porque vivimos 290,000 años sin agricultura. Hay que quitarla. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de argumentación. De cualquier manera, yo sostengo que sí, la protección vegetal la debemos mover hacia el riesgo marginal. Okay. Pero hay que tener las alternativas y ponerlas a la agricultura. A mí me preocupa que con un decreto dejes a los agricultores sin una herramienta a ver cómo le hace. Ahora, en este proceso hay 2 cosas importantes. Una es encontrar la solución que para ciertas cosas focalizadas existe y no necesitamos el glifosato, pero para aquellas zonas que sí lo necesitan, tener la alternativa es el 50% de la solución. El otro 50% es que el agricultor se la apropie, la use. Para eso necesitamos un sistema eficiente de extensionismo. Y yo pregunto, ¿dónde está el extensionismo en México? En la agricultura de exportación, los que cumplen la función de extensionistas son los técnicos asesores que contratan a los agricultores, pero para el resto del resto de tipos de agricultura tenemos fragmentado esto. No tenemos un sistema eficiente de extensionismo, y eso nos lleva al riesgo de que pese a que tengamos la solución, esta se aplique en porcentajes muy pequeños de la agricultura y no en todo lo que necesitamos. Doctor, se nos acabó el tiempo, le agradezco mucho por acompañarnos. Muchísimas gracias.